voy a bajar una hoja PowerPoint para que todos puedan tener acceso a ella. Con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Solamente vamos a repasar algo de lo que vimos la clase pasada. Hablamos acerca de lo que es un discípulo, el significado de la palabra discípulo, que era, verdad, una persona que es instruida, una persona que está dispuesta a aprender, es un alumno, un estudiante, que está dispuesto a ser instruido, a ser aconsejado por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Notábamos algo que la palabra de Dios nos enseña, que para ser, siendo discípulos, necesitamos llegar, ¿verdad?, a ser cristianos también, porque así se les conoció a los discípulos. Dice la Escritura que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces esto conlleva a un trabajo muy especial, a un trabajo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. La paz de Dios a todos los que se están conectando ya. Gracias a Dios. Nos lleva, ¿verdad?, el Señor a través de esta clase a darnos cuenta, no solo, como decíamos la vez pasada, no solo de quiénes vamos a discipular, sino más bien el trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos como instructores o como discípulos, los que vamos, ¿verdad?, también a instruir, los que vamos a llevar esta responsabilidad de enseñar a aquellos que se acerquen a la iglesia, aquellos que estén dispuestos a aprender también, así como nosotros estuvimos en algún tiempo dispuestos a aprender, dispuestos a ser instruidos, dispuestos a recibir el consejo de la palabra de Dios. Entonces nos dábamos cuenta que fue en Antioquía donde se les llamó a los discípulos, se les llama cristianos. ¿Por qué causa? Porque los discípulos desarrollan un carácter especial, el carácter de Cristo, el carácter de Jesús. Por eso se les llamó cristianos, porque desarrollaron ellos el carácter de Jesucristo. Dios nos ayude para lograr nosotros desarrollar también el carácter de Cristo en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, en nuestro testimonio, que seamos nosotros instrumentos en las manos del Señor. Por eso repito y hago, ¿verdad?, énfasis en esto. Dios lo que quiere en este momento es que tratemos nosotros los que vamos a llevar este trabajo. El Señor pondrá a los alumnos, el Señor pondrá a las personas a las que vamos a discipular, pero mientras en este viaje, en esta jornada de aprendizaje, nos toca a nosotros hacer una reflexión personal, una mirada a nosotros mismos como discípulos, como cristianos, como fieles servidores de nuestro Señor Jesucristo. Entiendo que los que estamos aquí siguiendo estas clases, siguiendo estas enseñanzas, pues es lo que estamos, ¿verdad?, tratando de hacer, instruirnos para poder instruir a otros con la ayuda del Señor. En esta tarde, ¿verdad?, vamos a dar inicio a nuestra clase de esta tarde, que lleva por nombre ¿quién es discípulo? ¿Quién es un discípulo? Amén. ¿Quién es discípulo?
Vamos a comenzar escudriñando, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es la que nos instruye. Isaías capítulo 8, verso 16. Isaías capítulo 8, verso 16. La palabra de Dios dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? En la clase pasada vimos que una de las definiciones hebreas de discípulo es la palabra limud. Esta palabra proviene de un vocablo también hebreo que es lamad, que también nos da, ¿verdad?, nos arroja luz acerca de lo que es un discípulo. Mientras que en la clase anterior vimos que es una persona que se instruye, es una persona que se deja enseñar, es un aprendiz, es un alumno, es un estudiante. Hoy, ¿verdad?, vamos a ver quién es verdaderamente un discípulo. ¿Quién es? ¿Quién es? La definición, una definición más profunda de lo que es un discípulo en el lenguaje hebreo, nos habla, ¿verdad?, de una persona que es adiestrada, una persona que es diestra, que es capaz, que está dispuesto a aprender y sobre todo desarrolla habilidad. Aquí hay dos palabras que me llaman la atención, que es diestro y que es hábil. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es una persona que se convierte en alguien que es diestro y hábil, que está dispuesto, ¿verdad?, a aprender. Vimos la vez pasada que el discípulo, en una definición también hebrea más profunda, nos dimos cuenta que no es solamente aquel que está dispuesto a aprender un conocimiento común, que todos aprenden, no, sino que el discípulo es el que está dispuesto a comprometerse con la enseñanza, está dispuesto a ser fiel, a ser instruido verdaderamente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra que un discípulo es quien desarrolla habilidad, es quien desarrolla, que se vuelve diestro, una destreza, ¿verdad? Es una persona que debido a su compromiso, que debido a su entrega, debido a su responsabilidad de servir, ¿verdad?, desarrolla una habilidad de parte de Dios. Claro, entendemos que es Dios el que capacita, que es Dios el que da sabiduría, pero cuando Dios mira en nosotros un verdadero y un genuino deseo de servir, Dios nos hace hábiles, nos capacita y nos hace hábiles para servir en el ministerio. Así que en esta enseñanza de esta tarde vamos a ver quién es un discípulo. Isaías en este verso 8:16 dice algo muy importante: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué va a pasar con los discípulos? Los discípulos tienen que recibir la ley, los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas, los testimonios, todo lo que proviene de la palabra de Dios, lo va a recibir el discípulo, pero el verdadero discípulo será quien permita que esa ley, que esos mandamientos, que esas enseñanzas queden selladas en nuestra mente y en nuestro corazón. Un discípulo, entonces, ¿verdad?, es una persona adiestrada, una persona hábil, una persona instruida para servir al Señor. Pero esa persona que es un discípulo
tiene la enseñanza, tiene la ley, tiene los mandamientos del Señor sellados. Por eso Isaías aquí dice, ata el testimonio. El Señor le pide a Isaías, ¿verdad? Él como enseñador, él como instructor, él le pide, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esto era lo que se tenía que lograr con esos discípulos, que eran los que iban a discipular, que eran los que iban a enseñar, a seguir enseñando la palabra de Dios, pero en ellos tendría que haber el testimonio, la ley, los mandamientos, los preceptos del Señor, tendrían que estar sellados completamente, atados, dice el siervo de Dios, el Espíritu Santo en Isaías, atados y sellados en el discípulo. ¿Quién es el discípulo? El que tiene la ley, los mandamientos, las enseñanzas, la instrucción, la tiene atada y sellada en su corazón. De esa manera se hará fácil, se hará de una manera más sencilla el poder instruir a los demás, el poder discipular a los demás. Nos enseña, vamos nosotros a mirar, ¿verdad? En este verso que nos muestra Isaías, que nos muestra el Espíritu Santo, vamos a mirar tres partes que están, ¿verdad? En este verso que son muy importantes para analizar en esta tarde. El discípulo era lo que hablábamos, limud es la palabra hebrea, la mad es un derivado, es verdad un vocablo del lenguaje hebreo que significa adiestrar, diestro, hábil, enseñador. O sea, desarrolla una capacidad, el discípulo tiene que desarrollar una capacidad de enseñar, de ser diestro, de ser hábil, de ser un enseñador, de ser un maestro también de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno de los requisitos de este discípulo, ¿verdad? Tendrá que ser que quien es discípulo es aquel que tiene sellada, atada la ley, atados los mandamientos, las enseñanzas, ¿verdad? En su corazón. Hacemos, ¿verdad? Entonces esta separación aquí en este verso dice, sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es sellar? Sellar es afirmar, es dejar claro, ¿verdad? Sellar es encerrar. Lo que el Espíritu Santo nos está invitando es que la enseñanza que recibimos de la palabra de Dios, nosotros estemos convencidos, estemos bien conscientes de lo que la palabra de Dios nos enseña, que no haya ningún titubeo, que no haya ninguna duda de las enseñanzas que nosotros practicamos, que están basadas en la palabra del Señor. Eso nos dice que si nosotros sabemos lo que enseñamos, que si nosotros ponemos atención a las cosas a las disciplinas, a las doctrinas que enseñamos, serán, ¿verdad? Todo esto será algo que esté sellado en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso es lo que debe de lograr alguien, es lo que debe de lograr un discípulo. Quien es discípulo, ¿verdad? Tiene sellado en su corazón, tiene marcado en su corazón, tiene encerrado en su corazón, guardado, afirmado en su corazón las enseñanzas de la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros vamos a poder instruir a los demás. Dice aquí, ¿verdad? La ley está hablando del precepto, del estatuto, de la dirección, de la doctrina, de la enseñanza. Todo eso tiene que estar sellado en nuestro corazón. Por eso es que es hermoso contar con una herramienta como esta, el Instituto Bíblico o el Seminario Bíblico, para poder nosotros capacitarnos, para poder nosotros salir de alguna duda, para poder nosotros tener realmente sellada la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y ser realmente discípulos de nuestro Señor Jesucristo.
yo creo que ese es el requisito fundamental de un discípulo. Un discípulo no va a ser una persona que desconozca la ley del Señor, que desconozca la enseñanza. Nosotros no tendremos la facultad de poder instruir o de poder enseñar a otros si no tenemos sellada primero en nosotros la ley del Señor, los mandamientos, los preceptos, las direcciones, las directrices de la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios. Si no tenemos nosotros sellado en nuestro corazón todo esto, se complicará un poco el poder instruir a los demás. Necesitamos la ayuda de Dios para poder entender las enseñanzas, comprender las doctrinas, comprender las instrucciones que da la palabra de Dios y poder llegar a ser discípulos. Discípulos quienes tienen sellado el mandamiento, la ley del Señor en sus vidas. Y bueno, discípulo, pues ya sabemos que es el que es instruido. Y aquí, ¿verdad? En este verso nos enseña que si está sellada la ley, si la ley está afirmada, confirmada en el corazón, si la ley del Señor, los preceptos, los estatutos, las directrices de la palabra de Dios están guardadas en nuestro corazón, entonces seremos hábiles con la ayuda de Dios. Seremos nosotros diestros para poder enseñar a otros con la ayuda de Cristo. La habilidad la da el Señor, entendemos eso. No será nuestra habilidad, pero sí le daremos al Señor una forma mejor de poder ayudarnos cuando en nuestro corazón se encuentra sellado, ¿verdad? El mandamiento, sellada la enseñanza en nuestro corazón. Un discípulo, entonces, quien es discípulo, es aquel que tiene la instrucción sellada, grabada. Es decir, y aquí, ¿verdad? Surge algo muy hermoso, surge algo maravilloso, porque aquel que quiere ser discípulo, aquel que quiere emprender este camino de enseñanza, de instrucción, surgirá algo maravilloso, que si nosotros empezamos a sellar en nuestro corazón las enseñanzas de Cristo, entonces, ¿verdad? Tendremos enseñanzas que otros no tienen. ¿Sí? Esto es algo hermoso. Dios nos instruirá de tal manera que lo que otros no saben, nosotros lo sabremos por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos hará que se grabe sus mandamientos en nuestro corazón, hará que se selle su instrucción en nuestro corazón, de tal manera que no todos tendrán la misma enseñanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Seremos privilegiados al poder darnos cuenta que el Señor nos llena de sabiduría, porque al final el discípulo es una persona que se convierte, ¿verdad?, en un sabio, en un entendido. Y hago hincapié en eso también. No es nuestra propia sabiduría, no es nuestra propia inteligencia ni conocimiento. Esto Dios lo hace por su misericordia en nosotros y por la disposición que usted y yo pongamos al trabajo y al ministerio que hemos recibido de parte del Señor. Recuerde que la clase pasada hablamos de responsabilidad. Un discípulo es una persona responsable, es una persona que lo que empieza lo acaba, no que lo deje a medias, sino que es una persona disciplinada. Por eso es discípulo, porque aprende disciplina, porque aprende dirección. No se queda a la mitad del camino, sino que con responsabilidad decide servir al Señor, y de esa manera Dios capacita, Dios habilita y Dios permite que su enseñanza quede grabada, de tal manera que nos daremos cuenta que muchos, ¿verdad?, no tendrán la enseñanza que nosotros tenemos, y que Dios nos permite compartir
con los demás. Por eso, ¿verdad? Hago hincapié en estas enseñanzas o en estas clases estas 2 clases que vamos a llevar, que en este momento Dios trata con nosotros primero, porque sería fácil, ¿verdad? Salir y empezar a discipular, salir y empezar a enseñar, sí, pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal se ha desarrollado en nosotros el carácter de Cristo? ¿Se ha desarrollado en nosotros la verdadera responsabilidad de servir al Señor? ¿Se ha desarrollado en nosotros el firme deseo de sellar, de que el Señor selle su ley en nuestro corazón, sus direcciones, sus enseñanzas en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque de esa manera Dios nos va a habilitar, Dios nos da, ¿verdad?, las herramientas para poder hacer el trabajo de una manera mejor y más eficiente con la ayuda del Espíritu de Dios. Así que un discípulo es el que tiene la instrucción sellada, es decir, no duda de lo que cree, está convencido de lo que cree, tiene una convicción profunda de la doctrina, de la disciplina, de las instrucciones, de las direcciones de la palabra del Señor, ¿verdad? Eso está sellado en su corazón de tal manera que el Señor le da la habilidad para poder instruir a otros. Ese es un discípulo, ese es quien es un discípulo. Un discípulo es quien graba, se deja grabar, sellar en su corazón la enseñanza del Señor. Y esto se los dijo Jesús a sus discípulos. Vemos ahí mismo en San Mateo capítulo 13, verso 11, en esta misma hoja del PowerPoint, vemos que el Señor se los hizo ver a sus discípulos. Dice la Escritura, y Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿Qué nos enseña este verso? Que los verdaderos discípulos sabían los misterios del reino de los cielos, y había otros que no se les había concedido, ¿verdad?, que se les revelaran esos misterios. No se les hacía saber los misterios del reino de los cielos, pero a los discípulos de Cristo sí. Ellos tenían un conocimiento más avanzado, un conocimiento más profundo. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo la enseñanza de Jesucristo. Usted y yo necesitamos recibir la enseñanza de Cristo, la enseñanza de su palabra, y entonces sabremos los misterios del reino de Dios más que otros. Dice, mas a ellos no es concedido. Entonces el Señor hace aquí una grande diferencia. Los discípulos de Cristo son aquellos a quienes les es concedido un conocimiento mayor. Es decir, se sella en ellos un conocimiento mayor. Están convencidos de algo, de una enseñanza, de una doctrina, de una instrucción que para otros todavía es misterio. Todavía no les es concedido el conocer, el saber esos misterios del reino de los cielos. Pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de mostrar ese firme deseo, esa firme convicción, ¿verdad? Ninguna duda, ninguna incertidumbre, ¿verdad?, que se halle de parte nuestra. Al contrario, instruidos por la palabra de Dios, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia crecerá con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, y nos daremos cuenta que el Señor nos utiliza, porque al final eso es lo que deseamos, que el Señor nos utilice en este ministerio que el Señor nos permite trabajar. Entiendo que muchos de los que estamos, ¿verdad?, recibiendo esta instrucción, pues formamos parte del cuerpo ministerial, formamos parte de los obreros, estamos de una manera muy cercana en el trabajo ministerial, en el trabajo de la iglesia. Bueno,
hay una responsabilidad de parte nuestra. Ser discípulos conlleva a una responsabilidad, ¿verdad? A una entrega total, de tal manera que no dudemos que le servimos al Dios verdadero y que tenemos la palabra de Dios, que es la que nos instruye y la que nos permite saber los misterios del reino de los cielos. Dice Jesús, mas a ellos no es concedido. Dios nos ayude para que a nosotros se nos conceda esa habilidad, esa capacidad, para que nosotros seamos diestros para poder instruir a los demás con la ayuda del Señor. Entonces, el camino de un discípulo es, ¿verdad?, de mucha responsabilidad. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es quien está dispuesto a sellar en su corazón la instrucción, la enseñanza de la palabra de Dios. Y a quien se le da la bendición y el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios, que para muchos no les es concedido. Amén. Así que un discípulo es aquel que porta los secretos de la revelación de la palabra de Dios. Es aquel portador de los secretos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es cualquier cosa. Esto se obtiene en base al estudio, en base a la dedicación, en base a la disposición de poder servir al Señor de todo corazón. Y qué hermoso es que los que estamos, ¿verdad?, aquí en este seminario, pues tenemos ese privilegio y esa bendición de poder instruirnos con la ayuda del Señor. Hay un problema en la señal, avísenme. El hermano Miguel Ángel Mendoza dice que se detuvo. ¿Hay un problema en la señal? Está bien. Bueno. Amén. Bueno. Amén. Seguimos adelante entonces. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por los que están conectados ya. Amén. Seguimos adelante. Me imagino que estas láminas de PowerPoint, ustedes en algún momento pueden disponer de ellas para estudiarlas. Si es así, repásenlas. Si tienen ustedes acceso a poder mirar estas láminas de PowerPoint, sería muy bueno ir repasando lo que hemos estado viendo con la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para que quede sellada la enseñanza, para que quede atada la enseñanza a nuestro corazón. Una pregunta para el hermano Alberto. ¿Nuestros hermanos que se conectan tienen acceso fuera o como alumnos tienen acceso a las PowerPoint que estamos usando, o solamente es en la clase que ellos pueden utilizar las PowerPoint? Ahí a ver qué me responden, hermano. Ojalá sí puedan ustedes tener acceso a estas láminas de PowerPoint. Seguimos adelante con la ayuda de Dios. Amén. Bueno. Las necesitamos subir entonces a la plataforma para que los alumnos la miren. Amén. Amén. San Mateo. Amén. Está muy bien. San Mateo capítulo 13. Amén. Es una buena opción poder mirarlas nuevamente fuera de lo que es ahorita la enseñanza online.
Mateo capítulo 13, seguimos adelante, Mateo 13, 52. Dice la escritura, mire quién es un discípulo. Y él les dijo, por eso todo escriba docto, capaz. Otras traducciones, otras versiones de la Biblia dicen textualmente esto, que se convierte en discípulo. En otras versiones de la Biblia, ¿verdad? La Biblia moderna o otras Biblias, ¿verdad? Que podamos tener acceso, viene esta palabra que está aquí en amarillo. Dice, y él les dijo, por eso todo escriba, docto, que se convierte en discípulo en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí lo que nos interesa es esto. Dice que se convierte en discípulo. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que está convertido. Es aquel que se convierte en discípulo. Aquí tiene que ver nuestra la seguridad de poder servir al Señor. Cuando nosotros nos convertimos en discípulos, es que estamos decididos, dispuestos, es que queremos hacer el trabajo y no lo queremos dejar a la mitad ni a medias, sino que estamos dispuestos a convertirnos en discípulos. Un discípulo entonces es quien se convierte, es un convertido, Nos da la palabra de Dios un ejemplo también. Mire, discípulo es quien se convierte en seguidor de Jesús. Amén. Mateo 27, 57 dice, y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido, y esta parte amarilla también está en otras versiones de nuestra Biblia, no lo puse yo, sino que está en otras versiones también que lo podemos nosotros checar. Dice, el cual también había sido o se había convertido en discípulo de Jesús. Quiere decir que para ser verdadero discípulo, ¿verdad? Necesitamos convertirnos. Debe de haber una conversión. Un discípulo se convierte en seguidor de Jesús. ¿Amén? Un discípulo se convierte en seguidor de Jesús. Es decir, como decíamos en la lección pasada, estamos dispuestos a dejar nuestra vida de comodidad. Estamos dispuestos a dejar lo que nos ofrece este mundo. Y vimos el ejemplo del apóstol Pablo, que dejó todas las comodidades que le daba o que le permitía su religión. Él tenía una lista muy grande de todo lo que era, de todo lo que llegó a ser, y todo eso le daba comodidad a él, todo eso le daba privilegio, todo eso le daba fama, honor, honra, pero él estuvo dispuesto en su momento a convertirse definitivamente en un seguidor de Jesús. ¿Quién es un discípulo? Es alguien que se convierte en seguidor de Jesús, es decir, está convencido completamente que necesita servir a Cristo, que necesita seguir a Cristo y lo hace con todo su corazón y que está dispuesto a llevar el trabajo, a llevar el sacrificio, a llevar la palabra de Dios para que otros también puedan ser instruidos. Vimos que el apóstol Pablo no tuvo, ¿verdad?, ninguna
ningún problema en poder dejar eso que le proporcionaba comodidad, esas comodidades del mundo, para poder convertirse en discípulo de Cristo, en seguidor de Jesús. Lo dejó todo por el eminente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dijo él, lo tengo por estiércol, ¿verdad?, para ganar a Cristo. Así que esto, ¿verdad?, nos habla de que quien es discípulo, aquel que se convierte. Hay una conversión total. Hay un impulso, un deseo que nos permite convertirnos en seguidores de Jesús, dejando todo lo que queda atrás, dejando todo lo que nos pueda causar, ¿verdad?, o comodidad o privilegio, sabiendo que en las manos del Señor Él también nos sostiene y Él nos da de su ayuda y no nos va a dejar. Cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Cristo, en seguidores de Jesús, de algo estamos convencidos, que el Señor nos sostiene, sí nos sostiene, que el Señor provee, que el Señor acerca todo lo que necesitamos. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que necesitamos primero buscar el reino de Dios y su justicia. Hay una prioridad en nosotros ahora, como convertidos en seguidores de Jesús. Hay una prioridad, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero necesita haber una conversión. Si el discípulo, el que se dice discípulo, no está dispuesto a llevar el mensaje a donde se le pida, no está dispuesto a darle algunas horas para poder enseñar, para poder instruir la palabra de Dios, entonces no está convertido, no es un discípulo, no es un seguidor de Cristo. Será un oyente, será un creyente, pero solamente el que es convertido es el que está dispuesto a seguir a Jesús. Recuerde que nuestra madurez espiritual comienza desde ser oyentes, después creyentes y después discípulos, dispuestos no solamente a recibir, sino también a dar de lo que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo entonces es un seguidor de Jesucristo, aquel que está convertido y que en ocasiones, ¿verdad?, sorprende, que en ocasiones es algo que llama la atención, cómo la persona se entrega, cómo la persona con tanto deseo sirve al Señor, y hasta nos sorprende en ocasiones a nosotros ese deseo tan grande que tiene. No es otra cosa sino que se ha convertido en discípulo. Y a veces nosotros como ministros nos damos cuenta que hay elementos muy importantes, muy valiosos en la congregación, que buscan qué hacer, que están a la orden, que llegan temprano, que están dispuestos para ir a donde sea, a predicar, a orar por un enfermo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están convertidos, se están convirtiendo en seguidores de Jesús. Están dejando todo por seguir a Jesucristo. Esos son discípulos, esos son los verdaderos discípulos. Entonces, ¿quién es discípulo? Aquel que es un seguidor de Cristo Jesús. Vamos a la siguiente página. Dice aquí, ¿verdad? Nuestra página, me aparece encimada la letra, pero voy a tratar de leer. Mateo 4:29. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron.
¿A quiénes se refiere este pasaje de la Escritura? Se refiere a los primeros discípulos, a Pedro, a los que estaban con él pescando en el mar, a la orilla del mar. Ellos, dice la palabra del Señor, que escucharon la voz del Señor, la oyeron, le creyeron y se convirtieron. Dejaron todo. Dice, ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Ese es un seguidor de Cristo, un discípulo, el que decide a costa de todo seguir a Jesús. Y sabe que con Jesús no va a faltar nada. Probablemente algunos de los que están escuchando esta instrucción, esta enseñanza, ¿verdad? Probablemente se les pida, se les mande que tengan que hacer algo por la iglesia, que tengan que estar dispuestos para realizar un trabajo, cual sea el pedimento, cual sea la necesidad. Necesitamos estar dispuestos a seguir a Jesús, a dejarlo todo. Lo que dejaron estos pescadores fue su trabajo, aún su trabajo, su modo de vivir, su modo de traer el pan de cada día. Tuvieron la fe y la confianza, decidieron dejarlo todo y seguirle. Y el Señor no los iba a defraudar, el Señor no los iba a dejar y no los dejó nunca. Así a nosotros, si nosotros de una manera total, de una manera fuerte, dispuesta, estamos decididos a responder al llamado del Señor y a seguirlo, Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a dejar. A donde sea que andemos, el Señor nos va a sostener con su grande poder. Mateo 19:27 también. ¿Quién es un discípulo? Es aquel que se convierte en seguidor de Jesús. Pero es un seguidor radical, es un seguidor fuerte, tenaz, que no se da por vencido. Decide seguir a Cristo, seguir sus enseñanzas, seguir sus pasos. Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo a Jesús, he aquí, nosotros hemos dejado todo. Dejaron comodidades, dejaron placeres. ¿Y qué hicieron? Y te hemos seguido, dijo Pedro, ¿verdad? Hemos dejado todo y te hemos seguido. Qué hermoso, porque si sucede esto, el Señor no nos va a dejar. Esa es la seguridad que tenemos. El Señor no nos va a dejar, el Señor nos va a sostener. Y tendremos nosotros entonces la experiencia de poder decir que aún en la necesidad, que aún en la enfermedad, seguimos a Cristo y Él nos sostuvo, Él extendió su mano de misericordia y estuvo ahí con nosotros. Hemos dejado todo y te hemos seguido. Qué hermoso ejemplo de alguien que se convierte en seguidor de Jesús. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué recompensa tendremos? Aquí, en la tierra, 100 veces tanto, y por fin, la vida eterna. Hay una recompensa de parte del Señor. Hay un premio de parte de Dios para aquellos que estén comprometidos a convertirse en seguidores de Jesús. Qué hermoso que todos los que escuchen esta enseñanza, los que escuchen esta clase, esta instrucción, pues estemos dispuestos a pagar ese precio de seguir a Cristo,
a pesar de, a pesar de, a pesar de lo que sea, si nos convertimos en seguidores de Cristo, tendremos asegurado un premio que el Señor nos dará aquí o en la vida eterna, ¿verdad? Pero nuestra convicción debe de ser que necesitamos caminar con Cristo, seguir sus enseñanzas, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que seamos discípulos, pero si nosotros vamos a ser los que vamos a enseñar, necesitamos que seamos nosotros los primeros en recibir esta instrucción y que la atemos en nuestro corazón y que la sellemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sepamos que si le seguimos a Él, nada nos va a hacer falta. El Señor va a estar con nosotros. Les vuelvo a repetir, yo creo que entre los que están escuchando hay algunos obreros, algunos que participan en el ministerio, algunos que están cerca del pastor, cerca del ministro. Es en ese lugar donde nosotros tenemos que aprender y convertirnos en seguidores de Jesús, fieles al Señor y fieles a la obra del Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar las necesidades que hay en la iglesia. Es ahí donde nosotros tenemos que ver qué se necesita, quién lo necesita, ¿verdad? Y poder ser facilitadores, poder ser útiles en la presencia de Dios, y que el Señor mire ese deseo a nuestro corazón de que en verdad nos queremos convertir en verdaderos discípulos, seguidores de Jesús. Aquellos hombres, recuerden que antes de ser discípulos, se los decía la clase pasada, antes de ser discípulos eran pescadores. La Biblia dice que para la gente ellos eran ignorantes, para la gente ellos eran hombres sin letras, pero la misma gente se decía, pero que habían estado con Jesús. Y eso marcó la diferencia, porque eran verdaderos discípulos, porque estaban convencidos que el trabajo que estaban haciendo les nacía de su corazón, lo hacían con todo su corazón, y sabían que Dios los tenía que utilizar y los utilizó de una manera especial. Así nosotros, cada uno de nosotros, que el Señor nos utilice en este servicio, en este ministerio, pero sí se necesita mucha responsabilidad. Dios nos tendrá ciertos privilegios, Dios nos tendrá ciertas comodidades, pero antes de todo debe de haber mucha responsabilidad de parte de nosotros con la ayuda del Señor. ¿A quién no le gustaría que la obra de Dios creciera? Yo creo que a todos. Todos queremos que la obra de Dios crezca. Todos queremos que los peces lleguen a la barca en donde Dios nos ha puesto. Queremos que el Señor nos permita una pesca milagrosa. Sí, Dios lo hará, pero tiene que ver mucho nuestro compromiso con Él, nuestro deseo de servirle con todo el corazón, en el lugar donde esté.
si es obrero, si es, ¿verdad?, un líder juvenil, si es un maestro de escuela para los niños, ¿verdad? En el lugar donde Dios nos ponga, en el trabajo en que Dios nos ponga a desarrollar, necesitamos que se mire que estamos convertidos en seguidores de Jesús. ¿Y qué va a pasar? Dios nos va a habilitar, Dios nos va a utilizar, Dios va a poner en nosotros, ¿verdad?, una bendición muy hermosa. Con la ayuda de Dios, el próximo martes estaremos hablando, ¿verdad?, acerca de qué es hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Ese será nuestro tema. Ya voy a mirar la manera de poder subir estas hojas de PowerPoint para que ustedes las puedan estudiar, ¿verdad?, tanto de la lección anterior como esta, para que ustedes puedan leerlas y meditar en la palabra del Señor y recordar la enseñanza. Recuerde, se necesita que quede atada la palabra de Dios, que quede sellada la palabra de Dios. Y se necesita que en lo personal cada uno de nosotros, ¿verdad?, Dios trabaje, que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros, porque lo que queremos es instruir a otros, es discipular a otros, pero Dios comienza con pescadores a veces, Dios comienza con hombres que para la gente pudiéramos ser ignorantes y sin letras, pero que si estamos con Cristo, Dios nos habilita, Dios nos capacita y hacemos el trabajo que se tiene que hacer con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Así que con la ayuda del Señor, el próximo martes estaremos viendo qué es hacer discípulos. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Están oyendo? ¿Tienen alguna inquietud? Probablemente no sean, porque había una temática distinta a esta, ¿verdad? Pero no sé, sentí en mi corazón el deseo de poder primero, ¿verdad?, hablarme a mí mismo. Sentí el deseo primero de, ¿por qué no yo mismo recordar, ¿verdad? Porque aunque ya uno es pastor, ya uno es ministro, pero uno tiene que recordar su origen también, de dónde comenzamos, de dónde venimos, que un día estuvimos en una banca escuchando, instruyéndonos, atendiendo la instrucción, escribiéndola, guardándola en nuestro corazón, sellándola en nuestro corazón. Y cuando el Señor nos permitió servir, el Señor nos permitió hacerlo de todo corazón. Así, ¿verdad?, que el Señor nos ayude con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Espero, ¿verdad?, que el Señor nos ilumine a todos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Alguna lectura, no tengo ahorita pues la lectura de la próxima clase, ¿verdad? Está en Mateo 28, ¿verdad? 19, que es la gran comisión, ¿verdad? Esa se encargó a los discípulos. No se las encargó a pescadores, ¿verdad? Se las encargó a discípulos, para ser discípulos. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude con la bendición del Señor. Estaremos con la ayuda de Dios atendiendo la próxima clase. Y la próxima clase sí voy a buscar alguna lectura, ¿verdad?, para poder meditar en esa semana que estamos esperando la clase con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar de subir las PowerPoint a la
plataforma para que cada uno de ustedes las miren a la continuidad de la clase. Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano José Luis, un saludo, gracias al Señor. Amén, gracias a Dios, hermano Miguel Ángel Mendoza, gracias al Señor. Hermano Javier, gracias a Dios, saludos, hermano Edwin, hermano Oscar. Amén, primeramente Dios, nos miramos en Tennessee el próximo 2 de agosto. Tenemos una salida, no se preocupen, es 2 de agosto, el 1 de agosto vamos a estar transmitiendo, yo creo, la clase por allá por Amarillo, Texas, con la ayuda del Señor. Vamos a estar conectándonos para poder impartir la clase, ¿verdad? Y no perder estos temas con la ayuda del Señor. Gracias al Señor, hermana Marisela, un saludo a todos. Dios le pague, hermano Alberto, por estar también moderando este chat. Amén. Y ha sido una bendición poder estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Oremos los unos por los otros. Que el Señor nos bendiga a todos y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El Señor les bendiga y les guarde.